Otro de los elementos clave en las interacciones con los juegos son las colisiones. Aunque las variantes son muchas, existen tres clases principales que también se denominan intersecciones. Ignore, colisiones que se atraviesan sin ninguna notificación. Block, colisiones que evitan toda interpenetración y evitan que los objetos se superpongan entre sí. Y overlap, que son colisiones que permiten que los dos objetos entren en contacto y que desencadenan los eventos onBegin overlap y onEnd overlap. En los entornos overlap se permite la interpenetración de los dos objetos en contacto. Aquí podemos ver un ejemplo de personalización de overlap. En los ejemplos más básicos podemos aplicar a cualquier actor en Details Collision, desde No Collision, que hará que todas las colisiones sean ignoradas, a Block All, que hará justo lo contrario, el actor impenetrable para todos los demás actores. Entre ambos hay todo un mundo de posibilidades, como permitir o ignorar solo a determinado tipo de actores, como los pawns, por ejemplo, o a todos los actores dinámicos en general. Y eligiendo Custom, podemos afinar aún más cómo se comporta la colisión de cada actor. Pero lo que nos interesa aquí es ver cómo podemos enlazar las colisiones con funciones C++, usando eventos overlap, de modo que cuando el jugador, podría ser también un pawn controlado por la IA, entre en contacto con otro actor, se desencadenen los eventos onBegin overlap al entrar y onEnd overlap al salir, y haremos que llamen a funciones C++ que hayamos creado. Vamos a seguir usando el proyecto input de los anteriores videotutoriales, en el que ya contamos con un actor warrior configurado que volveremos a utilizar. Colisión, en definitiva, es cómo se comportan dos actores cuando entran en contacto. Unreal Engine nos permite crear lo que se denominan canales. Para el tema de las colisiones, desde Project Settings Engine Collision, podemos crear Object Channels, que nos permiten contar con un tipo específico de comportamiento en la colisión que luego podemos aplicar a actores concretos. Vamos a crear un nuevo Object Channel, pulsamos, vamos a llamarle Item y en Default Response Overlap y pulsamos en aceptar. Ahora vamos a añadir un objeto que será el que le apliquemos el Object Channel que acabamos de crear. Un cubo, por ejemplo, nos sirve. Dentro de Details vamos a Collision y en Presets elegimos Custom, y ahora aquí en tipo de objeto es donde podemos elegir ítem, el que acabamos de crear nosotros, y vamos a marcar overlap para pawn, que es el que va a permitir que se lleve a cabo cuando entre en contacto con el jugador. Debe aparecer como aquí lo vemos, y asegúrate de que Generate Overlap Event aparece marcado, o nada de lo que vamos a hacer ahora funcionaría. Ahora tenemos que ir al actor player, que va a entrar en contacto con el ítem. Recuerda que es no la clase C++ Warrior, sino está aquí dentro de ThirdPerson BP Warrior, el blueprint que hicimos derivado de la clase. Lo editamos y tenemos que seleccionar el componente que va a entrar en contacto con la caja, que en este caso es el Casual Component, que ahí tenemos. Con ese Casual Component seleccionado vamos a Collision, en Collision Presets, y marcamos si no lo está, ítem que ya vemos cómo aparece marcado, tiene que aparecer tal como está aquí ahora. De este modo, ahora el jugador solapa al ítem y el ítem solapa al jugador pawn. Recuerda que el solapamiento tiene que ser en los dos sentidos para que funcione. De nuevo comprueba que aquí también aparece Generate Overlap Events marcado, y para el tipo de objeto el pawn. Con lo hecho hasta ahora, cuando el jugador entre en contacto con el ítem, se desencadenará un evento onComponent Begin Overlap. Podríamos hacer que la acción se desencadenara a través de un blueprint, pero estamos en un curso de C++. Así que vamos a editar nuestra clase C++ Warrior. En el archivo warrior.h tenemos que empezar por declarar dos uFunctions y sobreescribir una función virtual. Las dos uFunctions son para onItem
overlaps begin y on overlaps end. A las dos les añadimos el especificador Blueprint Native Event, del que ya hablamos en alguna ocasión. Este especificador hace que la función a la que se le aplica esté diseñada para ser sobrescrita por un blueprint, pero también tiene que tener una implementación nativa predeterminada en C++. Esa función tenemos que definirla con el mismo nombre que indiquemos aquí en la declaración, pero añadiéndole subrayado implementation al final. Es lo que haremos en un momento en el archivo C++ cuando definamos estas dos funciones. El código que se genera automáticamente llamará a ese método implementation si no se encuentra una sobreescritura en el blueprint. Y también incluimos las dos ufunctions en una categoría a la que llamamos collision. En la declaración de estas dos funciones, cuyo prototipo podemos ver aquí en la documentación de Unreal, prácticamente está tomado de aquí con muy ligeros cambios. Y como seguro que ya entiendes, son las funciones que serán llamadas cuando otro actor entre en contacto o deje de estar en contacto con la sphere component al que se lo aplicamos. Aquí se lo estamos aplicando a la sphere del jugador. Ya sabemos que el objeto con el que va a entrar en contacto es el cubo con el tipo de objeto del canal ítem que incluimos en el escenario. Aunque similares, su firma tiene alguna diferencia, aunque en los dos tenemos que indicar los elementos que colisionan y el comportamiento entre otros objetos. Y la función virtual que sobreescribimos, post-initially-components, que se encuentra dentro del ámbito a-actor y cuya función es permitir que los actores se inicialicen a sí mismos en el lado de C++ solo después de que se hayan inicializado todos sus componentes. Y es una función que solo es llamada durante el juego, en tiempo de ejecución. Esto nos garantiza que solo serán llamados después de que todos sus componentes hayan sido inicializados y será desde la definición de esta función desde donde vamos a poder llamar a las funciones onOverlapsBegin y onOverlapsEnd que declaramos arriba. Siguiente paso, creamos la definición para estas tres funciones al final del archivo warrior.cpp. Tenemos que añadir en los includes el include a capsule component. Como decíamos, tanto en overlaps begin como en overlaps end tenemos que añadirle el subrayado implementation. Y aunque aquí IntelliSense lo detecte como error, si compilamos, como vemos, compila de modo correcto, lo mismo que hará posteriormente en el editor de Unreal Engine, así que no tenemos que preocuparnos. Lo que hacemos en la definición de estas funciones, en las del overlap, hacer que se muestre en el log un texto, cuando entra y cuando sale. Y en la definición de post-initially-component, como decíamos antes, es donde vamos a llamar a los métodos de getCapsuleComponent, onComponentBeginOverlap y onComponentEndOverlap. Y cada uno de ellos lo que hace es ejecutar los que hemos creado en C++, onOverlapBegin y onOverlapsEnd. Después de compilar y guardar, volvemos al editor y antes de nada, para poder ver la salida en el log, desde Window, Developer Tools, Output Log. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ejecutar el juego. Nos situamos delante del cubo. Recuerda que son el ítem y el jugador. Y ahora cuando entramos en contacto con él, observa cómo aparece Overlaps Warrior empieza. Vamos a seguir hacia adelante y cuando salimos finaliza. Y lo mismo pasará cada vez que entremos en contacto y dejemos de estarlo entre el jugador y el